El jueves, miles de personas marcharon por las calles de Lima, hartas de tantas historias de abuso, de muerte, como el que ocurrió con Jimanita, y también para exigir pena de muerte para los violadores y asesinos de niños. ¿Es esta realmente la solución? Vicky Zamora y Walter Jiménez recorrieron varios distritos de la capital. Esto es lo que recogieron. ¡Jimena no está sola! ¡El pueblo está contigo! Que por favor hagan una reflexión, que también tienen hijos. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Espero que no la maten a ninguna de sus hijas, para que recién vengan a hablar. Y nosotros tampoco somos familiares de la pobre niña que murió. Pero ¿saben qué? Ximena es hija de nosotros también, porque es peruana. ¡Justicia! 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 Los detalles de su violenta muerte estremecen. A sus cortos 11 años, su vida se apagó en manos de un depravado sexual cuyo castigo se debate en calles y plazas. Pero ¿qué hacemos? Mira, si esta persona o yo voy, me meto a tu casa, violo a tu hija, la mato, ¿qué haces? O sea, vas a rezar por mí y yo voy a rezar, no, que me perdonen. ¿Y quién me va a castigar a mí? ¿Cómo acabamos entonces con los violadores? Lo que yo les vuelvo a repetir, y por el amor de Dios, es, yo no estoy a favor de él, pero lo único que le digo, Dios estableció leyes, estableció autoridades. ¿Por qué justicia? Asesinar por haber asesinado es la propuesta que hoy inunda las calles. Pena de muerte. La pena de muerte, ese desgraciado. Tiene que ser pena de muerte de frente. Estoy a favor de la pena de muerte. Que sea pena de muerte, ese desgraciado. ¿Justicia o venganza? ¿Debe la muerte convertirse en sinónimo de castigo? Es agregar más culpa a la mujer que tiene que denunciar. ¿Tú te imaginas vivir con haber matado a tu padre? Si una niña habla, si mi padre me violó y yo tengo que denunciarlo, vivir con la culpa de haberlo matado es imposible para una niña de 10, 11, 12, 9, 8, 7. ¿Cómo puede vivir con una niña con esa culpa? Que el delincuente no tiene miedo a la pena, no piensa en la pena, piensa en no ser atrapado. Si uno plantea la pena de muerte, ¿qué va a causar como efecto de que los violadores se conviertan en asesinos a la vez? ¿Por qué? Porque van a verse obligados a encubrir su crimen matando a la víctima. El debate nuevamente está en las calles. El 76% de las víctimas de violencia sexual son menores de edad. Niños indefensos que son agredidos una y otra vez y que forman parte de una larga y dolorosa lista que crece sin freno ni control. ¿Usted cree que es justo como una persona como yo, 21 años, más adelante tenga la bendición de tener una hija y crecer con ese miedo de que un desgraciado va a violar a mi hija y va a matarlo? ¿Qué estamos haciendo para detener eso? No estamos haciendo nada. Dios mío, abramos el cepa. Esa gente son nuestro cáncer. ¿Qué hacemos con los cánceres? Se extirpan. Ya este cáncer lo dejo ahí, no vaya a ser, por ahí se regenera. Señores, la lacra, el cáncer, hay que extirparlo y con margen de seguridad. Se lograría con la muerte que estos depravados respeten la vida. Disminuiría las agresiones y las víctimas de aplicarse en nuestro país la pena de muerte. Que lo maten. Y si no tienen quien lo mate, que me avisen a mí, doy mi nombre, mi dirección y yo voy y lo mato. Lo que hago es agarrar, castrarlo yo misma. O sea, usted haría justicia por sus propias manos. Yo sí lo hago. ¿Por qué? ¿No cree en la justicia en nuestro sistema? Yo no creo. No. Que, o sea, le voy a meter a una cárcel así enterito. ¿Cómo frenamos esta ola de violencia que mantiene sometida a nuestros niños, llorando en silencio, ahogándose en sus recuerdos? Que se aplique realmente la pena de muerte. Yo estoy de acuerdo con eso. Soy cristiana realmente. Me duele decir lo que le estoy diciendo, pero más pienso en el dolor de esa pobre gente. El padre de la niña no está culpando a la policía. Que lo culpe. Que hoy en día ellos son los responsables. No puede ser posible. Tanto dolor de la gente. ¿Qué siente usted, señor? Un dolor. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Tiene nietos? Tengo hijos. Y mis hijos lo he criado así, con conducta.
no sean abusivos, no seamos de la gente, de la madre. Mire la madre. ¿Cuánta madre sufre? Esta noche en Panorama, la voz del pueblo. ¿Qué piensa, qué siente y qué propone la población para calmar tanto sufrimiento y dolor? Yo no entiendo la maldad humana que hay en estos momentos porque realmente no entiendo, no lo comprendo y me duele. No más niños violados, no más niñas violadas. En las calles, el perturbador miedo se transforma en el más execrable de los repudios. Que lo castren, le corten los dedos, le corten los brazos en público y nunca más habrá un violador en el Perú. Hay que hacerlo sufrir, hay que darle sin incentivos, o sea, apenas 35 años pero sin incentivos y que trabaje, así como había el CEPA que han sacado, que trabaje para que le rinda al Perú algo, no que nosotros lo mantengamos. Estoy de acuerdo, señorita, sobre todo con lo último que ha pasado, ya eso fue lo último, creo que ya tienen que dar eso. O si no, que le corten, pues, que le corten todo y adentro también, a ver qué va a hacer adentro. 58 de los 194 países y territorios alrededor del mundo tienen establecida en su legislación la pena de muerte. China, Arabia Saudí, Irán y Pakistán congregan el mayor número de hombres ejecutados. Una condena que poco a poco se está aboliendo. El Perú no se puede dar el lujo de desprenderse de todos los acuerdos internacionales que nos avalan. El Perú no es Estados Unidos, señores. El Perú no puede ser un paria internacionalmente. Y decir pena de muerte es bien fácil, pero pensar en a quiénes vamos a matar y quiénes van a morir, el violador vive en mi casa, vive en mi colegio, vive en la escuela, vive en la iglesia. El violador está en todos lados. Y tú vas a matar al cura, vas a poner a matar a tu hermano, a tu primo, a tu tío, no creo. Es bien fácil hablar cuando no me toca. Perdón, yo pregunto al resto, ¿qué nos ha dado la Corte Interamericana a los peruanos? ¿Nos ha dado algo? Nada. Lo único que hemos tenido es que pagar al terrorista por sacarlo libre, proteger al pobre y humilde violador, porque el tipo tiene que regenerarse. Esta persona, este delincuente, ha estado 3 veces procesado por violación. Salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, en primer lugar, por ejemplo, no tener una instancia supranacional que en este momento nos está defendiendo contra el indulto humanitario a Alberto Fujimori. ¿Debe el Perú abandonar el Pacto de San José? ¿Debemos retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En espíritu todos quisiéramos que esa gente pague con su propia vida lo que hace a nuestros menores hijos, ¿no? Pero sin embargo hay temas legales y formales que hay que respetar. Por ejemplo, la Constitución no permite la pena de muerte salvo en casos de traición a la patria. Podría evidentemente cambiarse, para lo cual tendría que haber 2 legislaturas por lo menos para poder cambiarse y hacer la respectiva denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco permite la pena de muerte. En relación a retirar el país de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, mire lo que está pasando en mi país, se violan los derechos humanos. Está bien que se le aplique todo el peso de la ley a aquellos violadores que están cometiendo ese tipo de delitos, pero retirar a Perú de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sería para ustedes un fracaso total, porque en mi país se violan los derechos humanos por culpa de un gobierno dictador que tenemos y no tenemos a dónde acudir, así es. No existe consuelo o pena alguna que calme el dolor que hoy se propaga en cientos de corazones. Las estadísticas en nuestro país son alarmantes. Formalmente, solo el año pasado se realizaron cerca de 4.500 denuncias de niños violentados. ¿Cuántos más son sometidos a un brutal ensañamiento, a una crueldad que aterroriza? Este hombre tiene que morir, pero tiene una muerte lenta. Una muerte lenta, que lo quemen. Que debería haber pena de muerte. ¿Por qué? Porque ellos van a pensarlo 2 veces antes de tocar a un niño. ¿Usted cree que con la pena de muerte se frenaría toda esta ola de violaciones, de agresiones? Bueno, según estudios estadísticos, no es tan disuasivo como pensamos. En Estados Unidos siguen habiendo las mismas violaciones y todo. Aquí no es disuasivo. Condenar a un inocente es irreversible, ¿eh? Porque ya está muerto y no lo vamos a revivir. Y injusticia ha habido toda la vida, desde la época de Jesús. ¿Acaso Jesús era culpable? No, entonces... Soy americano de los Estados Unidos
Llevo 2 años aquí viviendo porque me mudé para acá porque me gusta Perú. Pero yo he visto lo que ha pasado en la corte con este hombre y en los Estados Unidos no le dan chances de hablar ni el abogado. Lo cogen en la cárcel y lo cortan en cantito. Esa es la ley de los Estados Unidos. Muerte inmediatamente. Mátenlo, no lo dejen vivir, porque ¿para qué tenerlos en la cárcel comiendo 3 comidas al día, jugando billar, viendo televisión? El debate está en las calles. ¿Existe o no sanción alguna que pueda atemorizar a los violadores, que logre frenar tanta insania? Yo sí estoy a favor de la pena de muerte, porque dicen que la pena de muerte no es disuasiva. La pena de muerte es disuasiva, porque cuando se mata al perro se acaba la rabia. Tú dices que estás a favor de la pena de muerte. La pregunta es esta, supongamos que tú seas de él. Me lo merezco. O que tu hijo sea él. Se lo merece. Si Dios, siendo Dios, perdona el pecado del hombre, ¿quién eres tú para no perdonar el pecado? Busca otro religioso. Ahí está. Dios no es religión. Dios no es religión. El Perú está como está porque no hace la castración. El Perú está como está porque no le falta una comunicación. Dios no viene con eso. La pregunta es clara, ¿estás a favor de la pena de muerte o no? Pero por supuesto que sí, te voy a explicar por qué. Cuando vas al doctor y tienes cáncer, si no te lo arranca de raíz, el cáncer vuelve a crecer, ¿verdad? Una persona de 40 años que ha ido al colegio, que ha sido criado con su familia, ¿no va a ser consciente de lo que hace? Por supuesto que sí. Si es que tú robas... Escúchame algo. Estoy de acuerdo que tu corazón esté dañado. Estoy de acuerdo que te duela. Estoy de acuerdo que te llene de rabia. Obviamente, que tengas ganas claro de que sí, matarlo. por supuesto que sí. Pero entiende que este hombre está como está porque Dios debe tener una relación con Dios. Lo que este hombre merece morir. Porque esta niña es inocente. No sabe del mundo. Él ya vivió, ya creció. Escúchame algo. Ustedes tienen razón, están siendo guiadas por sentimiento. Tu sentimiento te dicta a querer matarlo. Yo como carne también quisiera matarlo, pero recuerda que Dios es un Dios de compasión. Así de fácil. Entonces lo que hay que hacer, hay que sentarnos y hay que esperar que el Espíritu Santo nos ayude con el hambre, con los violadores y con los rateros. Es que cuando hablamos de pena de muerte, pensemos en quiénes van a morir en este país con el sistema de justicia que tenemos. ¿Van a morir los ricos y poderosos? ¿Van a morir los corruptos? No, señores, van a morir los pobres. Y mira, en realidad créeme que estoy a favor de la pena de muerte. Mira, las personas que abusan de otra persona en ese momento pierden sus derechos. O créeme que una persona que le genera un trauma psicológico de por vida, una persona abusada, ¿tiene derecho a seguir dañando a más personas? ¿Tiene derecho a seguir dañando a más niños? En ese momento que vulnera los derechos de esa persona, pierde todo. En realidad ya no debería existir. ¿Para qué? Para seguir corrompiendo a la sociedad, dañando a más personas inocentes. Lo cierto hoy es que la máxima sanción que se puede impartir en nuestro país es la cadena perpetua, condena que ya han recibido algunos violadores y que para nada ha persuadido a los que aún andan en libertad. Pero lo que sí hay que endurecer las penas. O sea, ya violaste, bravo, vete a la prisión, ahí vas a comer, vas a dormir, vas a tener teléfono, así vas a pagar tu culpa. Yo creo que así nunca nadie va a aprender. Yo no le puedo quitar a los niños del Perú los hospitales, sus escuelas, su centro de rehabilitación, por mantener sinvergüenzas. No solamente te roban, sino también te matan. ¿Usted sabe cuánto gasta, cuánto pagamos nosotros diario para que esos tipos que están presos, para que coman? ¿Quién lo pagamos? Todos lo pagamos, todos nosotros lo pagamos. Y no es justo que el Estado esté abrigando, que esté criando a tantos delincuentes. Dentro de toda la población penitenciaria de nuestro país, los violadores ocupan el tercer lugar de los delitos más comunes por los que se ingresa a un penal. Este tipo, 35 años, le van a dar cadena perpetua. Supongamos que tiene 50 años, 85 años, va a estar nuevamente fuera. ¿Su mentalidad cambió? No. Se tiene que modificar la norma. Yo soy psicóloga, ellos ya están enfermos. Entonces, por más que les apliquen a miles de personas pena de muerte, va a seguir en lo mismo. El gobierno es aquel que tiene que hacer la prevención en colegios, en los hogares, y dentro de las cárceles se tiene que trabajar eso. Cambia cuando se le hace tratamiento. La credibilidad en nuestro sistema policial, fiscal y judicial aún es escasa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un momento?
La Universidad Católica, por ejemplo, ha puesto en evidencia, después de más de 50 años, que la muerte o el fusilamiento del llamado monstruo de Armendáriz no fue correcto, porque eliminaron a una persona inocente por el simple hecho de ser vagabundo, por ejemplo. Si no se tiene confianza en nuestro sistema de justicia, ¿cómo entonces podemos solicitar la pena de muerte? Lo cierto hoy es que todos sabemos quién ultrajó, asesinó y quemó a la pequeña Jimena. Conocemos el rostro de quien se ensañó sin piedad ni compasión con su pequeño e indefenso cuerpo. Y es por ello que todos, absolutamente todos, pedimos la pena máxima que nuestra ley establece. Primero, que los jueces y los fiscales recuerden su juramento de ética y moral. No se puede defender lo indefendible. Ese hombre ya no necesita más gasto de dinero, porque esa manera como lo llevan al hombre y le hacen pesquisas y todo eso lo paga el pueblo del Perú. Desde el hombre que dijo yo la maté, pues cadena perpetua inmediatamente. Es completamente comprensible que la rabia, la indignación, la impotencia nos puedan hacer pedir la pena de muerte, pero cualquier castigo, cualquier sanción tiene que pasar primero por una reforma completa del sistema de justicia, porque si eso no cambia de la manera en que esperamos, tampoco va a ser factible poder juzgar a esos violadores para que puedan llegar a tener una sanción como la que se está solicitando. En verdad el tema es sumamente delicado y, por supuesto, lo que se tiene que hacer son medidas mucho más profundas y mucho más drásticas al interior mismo del sistema. Vamos ahora con otro tema.